Aquel tiempo. Amigos buenos, su 51. Como ya teníamos mencionado, Zeev Glover y Ron Yaffe dirigieron el club de marinería en Michmoret voluntariamente. De la otra banda tenían menester de mantener a sus familias. En 1999, Ron decidió de entrar a la brancha de alimentación saludable y vender productos de Herbalife. Entre otras, pensó de viajar a Estambul y engañar a Janes que distribuyen estos productos. Vino a Estambul y dio reclamo que está buscando laborantes. Un padre puede mantener 10 hijos. 10 hijos no pueden mantener un padre. Aquel tiempo, amigos buenos, su 52. Vino una mujer que quería labor. Empezó la entrevista. Cuando la mujer entendió que Ron es de Israel, le demandó: mi hija está haciendo un laboro en la universidad sobre la salvación de los soldados del destructor Coyatepe. ¿Puede ser que tienes unas informaciones en este sujeto? Ron se encantó, le dijo: sí, yo estaba en aquel vaporico y salvamos 42 soldados. Ahora era el turno de la mujer de encantar. Se encantó Janino en medio del camino. Aquel tiempo, amigos buenos, su 53. No se sabe qué conexión tenía esta mujer con Guven Erkaya. Al día vinieron 2 oficiales de las fuerzas marineras. Lo tomaron a Ron del hotel, lo llevaron a la base de los marineros, lo pasearon hasta que vino Guven y se abrazó con Ron. La fisionomía de Ron no era conocida, mas se acordó que habló con él en el puente del comando. Se asentaron al pranzo, comieron, bebieron y se acordaron de aquellos días. Debajo de este puente no pasa corriente. Aquel tiempo, amigos buenos, su 54. Guven Erkaya murió en 24 de junio 2000 de cáncer en sus tinas. Tenía 62 años. De una banda era mancebo, de la otra banda, si vivía, lo iban a echar al preso en 2012 con otros cientos de comandantes de la armada, porque era ataturquista y anti-islamista. En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 28 de febrero de 1997, Guven Erkaya criticó el gobierno con duras palabras y le dijo al primer ministro Erbakan de la partida islamista: nunca estamos oyendo la palabra turco de tu boca. A la fin, Erkaya causó que la reunión declare que el secularismo es la garantía de la democracia y el derecho en Turquía. No hay menester de endevinar cuál le iba a afitar 12 años después de su muerte. No le quedó escupitina en la boca. Aquel tiempo, amigos buenos, su 55. Pasaron 2-3 semanas. Reuven no lo quiso dejar solo a Guven y se murió también detrás de él en julio 2000. Ron nos dejó la buena vida en 2023. Zeev está con vosotros y le auguramos sanidad buena y vidas largas.
las almas de los muertos que reposen en Gan Eden. Todos nacidos son para morir. Aquel tiempo. Amigos buenos, fin. Esto fue la historia de 4 personas valorosas que contribuyeron al mundo sus mejores capacidades. La historia de un país chico recién nacido que dio oportunidades a chicos en sus periodos alocados de la edad adulta a salvar sus vidas. También un país que dio oportunidades a mancebos que justo tornaron de la armada y que no tenían estudios académicos a fraguar sus vidas con honor. De este modo, yo también torné de la armada en el año 1970, sin estudios académicos, sin parientes en Israel y sin metalik en la Aldikera. No sé cómo me tomaron por maestro en la escuela oficial que tuve meldado antes de las Kerrik. Ambecía ya a los elevos durante 10 años, el oficio que meldí y que lo practiqué en la armada. Entre mientes meldí el primer grado BSc y el segundo grado MSc en el branch de matemática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Salvé mi vida. El que en casa y fragua, el Dios lo apiada.